Es el momento de conocer el CIM, el Centro de Investigaciones Medioambientales. Nosotros trabajamos básicamente en 4 aspectos, digamos, del medio ambiente. Uno, medimos desde el punto de vista químico y físico-químico los contaminantes que están dando vuelta por todos lados. Nosotros decimos matrices: agua, aire, sedimentos, suelo, biota, por todos lados. Entonces te imaginas que nos llegan pedidos y aparte tenemos un proyecto de investigación al respecto. Después estudiamos el efecto que tienen estos contaminantes en la salud de la gente y en la salud de la biota, de las plantas, de los peces, de los crustáceos, microcrustáceos, microorganismos, también lo que se ocurra. Porque es muy importante entender no solo cuánto es un contaminante, sino los efectos que tiene. Y eso se hace mediante ensayo de toxicidad con distintos organismos. Y acá se han puesto a punto y se han desarrollado muchísimos de esos ensayos. Hace poco incorporamos lo que es el estudio un poquito más comprensivo, más completo de lo que pasa, mediante modelos. ¿Qué modelamos? Modelamos una vez que un contaminante, por ejemplo, se instala en el aire, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a dónde va a parar en función de la meteorología, en función de las características del lugar, y en el agua, qué tipo de especies forman? Hay especies químicas que son más tóxicas, otras menos tóxicas. Bueno, eso también se puede entender desde un conocimiento y un trabajo con este tipo de modelos. Son modelos matemáticos, ¿no? Matemáticos y químicos, combinan las dos cosas. Hay un grupo que es parte del CIMA y parte es un grupo de extensión que trabaja con estas cosas concretamente, con los pesticidas, y se ha enfocado mucho en todas las zonas del litoral, de toda la zona más fértil, ¿no? De la zona de la pampa fértil, donde se usa mucho la soja y se aplica el paquete tecnológico, ¿no? Soja modificada genéticamente, resistente al glifosato, aplicación de glifosato. Bueno, por cómo se usa este paquete, el tema de los aviones que fumigan a lo que encuentran, hay muchísimas problemáticas, mucha gente afectada. En aire tenemos el benceno, que produce cáncer y que es muy conocido. Y el benceno se origina tanto por el tabaco, del humo, cuando uno fuma, por la combustión de los autos, de todos los autos, micros, camiones, y por cualquier proceso de combustión. Entonces, todo lo que nos rodea de combustión, también la destilería, el polo petroquímico, todo eso da lugar a benceno liberado en el aire, con toda la problemática que eso significa. Hoy los niveles de benceno en la ciudad de alrededores están, por suerte, por debajo de lo que la OMS recomienda para que no sean generadores de cáncer a un nivel riesgoso. Muy bien, ¿cómo anda, Félix? ¿Qué tal, Belén? Tanto tiempo. Tanto tiempo, estuviste investigando por otros institutos, centros de otros países. Estuvimos visitando muchos laboratorios muy interesantes, algún día vamos a hablar de otros laboratorios. Bueno, pero para traer ese conocimiento y trabajar en conjunto, ¿no? Con la Universidad de La Plata. Así es. Bueno, muy bien, hoy tenemos el CIM, el Centro de Investigaciones Medioambientales. Así es, Belén. El CIM es un instituto que se crea, no es muy antiguo, se crea en el año 1977 en la Facultad de Ciencias Exactas y posteriormente, muy recientemente, se transforma en un instituto de doble dependencia, CONICET-UNLP, también dependiendo de la Facultad de Ciencias Exactas, y ya cuenta con un personal de entre investigadores y becarios de unas 40 personas. Para fijar ideas, digamos, cuáles son las áreas, las disciplinas científicas que se tratan ahí, que abarca el CIM, tenemos la química ambiental, la ecotoxicología y la toxicología ambiental. Todo esto suena muy de moda, digamos, porque las áreas de salud, el área de energía y el área de medio ambiente son las 3 áreas que tienen más impacto actualmente en todo el mundo como tema de investigación. Así que este es un tema muy importante para todos, no solo para nuestra universidad, sino para todo el país y para todo el mundo. Estas 3 áreas, si me dejaste, te doy un ejemplo, porque sí, bueno, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la ecotoxicología y la toxicología ambiental? Bueno, imaginemos que tenemos, esto digo porque participé en un estudio en las costas de California, por ejemplo, que estaban investigando por qué en las costas de California el agujero de ozono tenía más impacto, digamos, era más notable que en otras regiones. En particular, en las regiones costeras, el efecto sobre el agujero de ozono era más importante. Los químicos ambientales entendían que había una razón, que era que había más gases de cloro, a base de cloro, que eran los que disparaban una polución que se llama polución fotoquímica, una reacción de gases en el ambiente que disminuían la cantidad de ozono en el ambiente. Entonces, bueno, había que investigar esto. Los químicos ambientales se encargaban de estudiar las reacciones químicas que hacían que se produjeran más gases de cloro y así menos ozono en la atmósfera. Claro. Pero eso se restringía solamente a eso.
mientras que son los ecotoxicólogos se encargaban de estudiar el efecto sobre todo el ecosistema en esa región, que afectaba no solo, el impacto que también, no solo a la vida, sino a las plantas, a la vida en las plantas, a todo el equilibrio ecológico en esa región. Mientras que los toxicólogos específicamente se encargaban de los seres vivos. Digamos, cada uno se abarca diferentes aspectos que son necesarios para comprender todo el problema, que es muy complejo. Es seguro. Y si nos venimos a esta región, si hay alguna investigación de impacto. Sí, bueno, el CIM están trabajando en la zona del Riachuelo, sí, viendo los efectos que se producen sobre las especies de los peces, digamos, las especies vivas que hay en el Riachuelo, los efectos que tienen los contaminantes sobre estas especies. También tienen convenios con la Municipalidad de Berisso y con Prefectura para testear mecanismos y procedimientos para evaluar la contaminación con petróleo en las aguas. Y esos son dos aspectos muy importantes de la región. Seguro, seguro. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con el ejemplo que presentaste vos al introducir la nota, que es el tema del glifosato. Bueno, el glifosato, como vamos a ver en el próximo informe, tiene que ver con un ejemplo específico, que es lo que se encarga de estudiar el CIMA, que es el efecto de un contaminante específico, cómo se propaga, de qué forma lo hace, qué tan nocivo puede ser, porque con esto hay que ser muy cuidadosos. Digamos, tenemos que ponernos, la verdad científica es mucho más sencilla que la verdad política o que cualquier otro tipo de verdad, ¿no? Entonces, es el resultado y no hay forma de negarlo, claro, ¿no? Uno hace un experimento y para hablar de si es bueno o es malo hay que referirse a una serie de cuestiones que son parámetros fijos que uno determina, que son las dosis del glifosato, tiempos, a quiénes se le suministra, cómo se le suministra. Pero si querés podemos ver... Se utiliza mucho el glifosato. Se utiliza mucho. Vamos a ver si querés el informe, porque un investigador de nuestra universidad nos comenta que tenemos glifosato aquí nomás, muy cerquita de nosotros. Se presentó una ordenanza hará un mes, más o menos, en la Municipalidad de La Plata. Es necesaria y creo que es una oportunidad, digamos, histórica, porque esta ciudad tiene una universidad como esta, donde tiene facultades de agronomía, de trabajo social, de ciencias exactas, donde están todas las herramientas dadas para que la universidad se ponga en acción de su territorio, que es el cordón hortícola platense, porque esto que digo, nosotros hemos encontrado glifosato en los ríos y arroyos acá, cruzando la circunvalación, no hay que ir muy lejos para encontrarlo. Estamos rodeados, de hecho es el problema que tenemos en inundaciones, porque los arroyitos están por todos lados, y lo hemos encontrado y está, y es parte de lo que se usa acá al ladito, y uno se extiende un poquitito más y ya aparecen también los campos de agricultura extensiva, ¿sí? De soja, maíz, trigo. Así que a nosotros nos parece una buena iniciativa, pero además porque como universidad nos pone un nuevo desafío para acompañar a los productores. Tenemos proyectos de extensión, tenemos, no nosotros, nuestro grupo, distintos grupos de la universidad, proyectos de extensión universitaria con el cordón hortícola. Hay que trabajar con los productores, acompañarlos, capacitarlos. El desafío también es que de este cordón y de esta periferia que tiene La Plata salen los alimentos para el 60% del país. Así que en el fondo, cuando hablamos de todos estos temas, lo que estamos hablando es de seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de calidad de vida, ya no solo de los platenses, sino de gran parte de la región del país. Muy bien, seguridad alimentaria era a lo que se refería el investigador marino de nuestra Universidad de La Plata. Justo hoy vamos a estar hablando sobre un encuentro de productores de nuestro cordón de la región, y lo que nos decía es que el glifosato se encuentra aquí nomás. ¿Para qué lo utilizan el glifosato y cuáles son las consecuencias principales? Hay dos aspectos que son muy importantes a tener en cuenta para todo esto. Decíamos antes que hay que ser cuidadosos con análisis de estas cuestiones para no alarmar innecesariamente y para tener la precaución necesaria. El glifosato se comenzó a utilizar hace 20 años, donde uno crea una semilla que es inocua para el glifosato y puede atacar las malezas que impiden el crecimiento libre, digamos, de este producto comercial, digamos. Caso típico el de la soja. Entonces, hace 20 años se utilizaba 1,5 litros por hectárea por año de glifosato. Claro,
estas especies se van haciendo cada vez más, las que vos querés combatir se hacen cada vez más resistentes al glifosato, van evolucionando y se hacen resistentes, de manera que hay que aumentar la dosis de glifosato. Y hoy en día se utilizan 15 litros por año por hectárea. O sea, hemos aumentado muchísimo, de 3 hemos pasado a 15, 5 veces más. Y en algunos tipos de producción, como la del algodón, se utilizan hasta 40 litros. Entonces ya hemos cambiado los patrones, hemos cambiado los controles, los límites, y es necesario un control exhaustivo de todo esto, no solamente por la dosis que se ha aumentado muchísimo, y aquí está el tema, porque el glifosato puede ser bueno o puede ser malo de acuerdo a la dosis, nos pasa con cualquier cosa que vayamos a ingerir. Seguro. Entonces, esa es la cuestión. Pero se excedió un montón en Claro, la cantidad de el tema uso. son los controles, y no hay nadie mejor que la universidad o los organismos públicos de investigación y de control para todo esto que pueden dar los criterios para hacer todo esto como corresponde. En Entre Ríos se prohibió el uso del glifosato. Se prohibió, pero pasaron cosas diferentes, dispersas en Entre Ríos, porque en Gualeguaychú se aprobó el no uso, digamos, se prohibió el uso de glifosato, mientras que en otras ciudades se prohibió, pero luego por decreto del intendente se volvió a permitir. Claro. Y aquí hay una disputa que no pasa por una cuestión de salud, de control de salud, sino por una disputa comercial, digamos. El propio ministro de Agroindustria ha dicho, cometiendo un grave error, entiendo yo, que el glifosato es inocuo. Eso es una gran mentira porque nada es inocuo. Digamos, depende de las dosis. Lo que es seguro es que no es inocuo. Podemos decir que en tales dosis no va a afectar al organismo, pero jamás decir que es inocuo porque eso es una mentira. Entonces, las medidas tienen que estar y cada vez con mayor atención. Es fundamental poder tener un control, como nos decía Damián, el investigador del CIM, que está encargado de este tema. Y otra cuestión muy importante es decir, poder tener, nuestra universidad tiene que poder tener una influencia y un acceso directo para educar en todo esto y formar y mantener los mecanismos de control que permitan saber que estamos trabajando en condiciones en que podemos trabajar. Seguro. Porque todo esto, digamos, cuando llega a la tierra, después las lluvias lo llevan por los efluentes, digamos, ahí es un descontrol, no hay forma de poder controlar toda esta cantidad de glifosato y dónde termina. Es muy probable que, sin querer asustarte con esto, pero que en el algodón de tu botiquín en seguramente, el baño, por eso cuando dijiste algodón son elementos que todos Exactamente. usamos o los alimentos que consumimos y que en definitiva uno lo compra sin saber el verdadero origen y bueno, por eso es tan importante las investigaciones que se realizan desde nuestra universidad y la universidad es un referente muy importante a nivel nacional e internacional ya a esta altura para este tipo de investigaciones. Así que bueno. Sí, yo diría que, digamos, a partir de esto, la conclusión obvia es que es necesario legislar sobre estas cuestiones. Nos hablaban de una ordenanza municipal que está en discusión con este tema y evidentemente la universidad tiene que participar con el conocimiento que genera para generar los criterios que manejen estas prohibiciones o no prohibiciones o límites que marquen cuál es la manera correcta de utilizar todos estos agroquímicos en particular. Seguro. Bueno, gracias Félix por traer esta información tan importante para todos nosotros. Muy bien. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.